Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a ya la cuarta clase de este curso sobre perspectivas críticas de la minería. Esta clase va a ser sobre relaves. Tenemos el privilegio de contar con la presentación de Henry Jurriens, no sé si pronunciáis bien tu apellido, Henry. Él es director y fundador de la Fundación Relaves en Chile y va a hacer una clase el día de hoy sobre relaves. Como todas las clases, si es que quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Luego, igual al final, vamos a tener un espacio de preguntas y reflexiones en caso de que quieran participar de él. Y les comento que esta clase va a estar grabada. Les pedimos por favor que cuenten con el micrófono apagado porque vamos a ser hartos participantes. Ahí nosotros les vamos a dar dando las palabras en caso de ser necesario. Y eso, Henry, te doy el pase. Muchas gracias a todos y todas y a Henry por sobre todo esta clase. Muchísimas gracias, Javiera. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Socioambiental de FIMA. Gracias al Grupo Más que Minería, que trata de desarrollar nuevas narrativas para complementar las narrativas oficiales. Gracias a todos ustedes por participar. Espero que puedan entender algunas cosas básicas sobre lo que menos se muestra de la minería, que son sus desechos. Soy Henry Jurgens. Yo sufrí el colapso de un relave donde vivía, muriendo 4 personas muy cercanas. Desde ahí comenzamos con Fundación Relaves hace 16 años. A ver, un segundo, por favor. ¿Y cómo cambió? Ahí se está viendo la segunda diapositiva, Henry. Súper. Ahora sí, disculpen. Ya. Chile, país minero. Y Chile, país de relaves. O sea, Chile es el primer productor mundial de cobre y también el primer productor mundial de relaves. Por una tonelada que producimos de cobre, producimos más de 200, entre 200 y 600 toneladas de relaves, que es una barbaridad. O sea, todos los beneficios que nos trae el cobre, también nos trae grandes, grandes responsabilidades. La capacidad que ha tenido Chile para desarrollar la producción de minerales en 100 años ha sido notable. Los túneles de la mina El Teniente juntos llegarían hasta la Antártida. La mina de Chuqui es una de las obras más increíbles que ha hecho el ser humano. Toda esta riqueza también se produce, con toda esta riqueza también se produce una enorme cantidad de desechos. 600 veces el cobre obtenido. Cifras descomunales. Y esto exige la misma responsabilidad hacia las personas y hacia los paisajes. Es importante dejar de frivolizar temas urgentes de resolver. ¿Dónde están los relaves? Eh, no sé, ¿cómo cambió? Disculpen que no se me cambia la presentación. Se me queda pegada. No te preocupes, Henry. Si quieres, puedes volver a dejar de compartir y volver a compartir para ver si es que ahí funciona mejor. Pero no te preocupes, estamos bien con el tiempo. Disculpas a todos. Eh, ¿Qué son los relaves? Bueno, hay tantos tipos de relaves como hay paisajes, ¿no es cierto? Hay montones de tipos, cada uno es de acuerdo al lugar donde están. Ahí en la foto estamos viendo el tranque de las Tórtolas, aquí muy cerquita de Santiago, que crece y crece y los acuíferos de Santiago no sabemos si están siendo monitoreados adecuadamente. Los relaves son los desechos que produce la minería, desechos tóxicos, usualmente constituidos por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales. Dependiendo del mineral extraído, pueden contener metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, cadmio y otras sustancias, como cianuro y ácido sulfúrico.
¿Dónde están? Bueno, están repartidos a lo largo de todo Chile, incluso en el sur los podemos ver. Activos 128, abandonados 176 y inactivos 475. Nótese que los inactivos son aquellos que cesaron de producir, pero tienen dueño conocido. Se podría decir que es casi lo mismo que los abandonados, que no tienen dueño conocido. De hecho, sí, muchos tienen dueño conocido, pero quedaron como que no lo tuvieron. ¿Cuáles son sus riesgos? El riesgo de colapso físico o geotécnico es el más conocido y el más temido, pero el riesgo hidroquímico es muy prevalente y poco considerado en Chile. Eso incluye la contaminación de aguas superficiales, el drenaje ácido, el transporte de metales disueltos por el agua. Puede durar décadas o siglos después del cierre. También el riesgo atmosférico en las ciudades mineras es a veces muy alto también en muchas ciudades mineras del norte, y poblados y sectores, caseríos. También hay un riesgo social y territorial en los llamados territorios mineros, ¿no es cierto? Porque funcionan con tiempos y lógicas mineros, donde a veces las comunidades y los usos anteriores quedan totalmente desplazados. Y también, pero principalmente los riesgos son estos. Eh, Existen varios tipos de relaves dependiendo de la cantidad de agua que contienen. Mientras más agua contienen, como los relaves convencionales, son más inestables, son más contaminantes, ocupan mayor espacio, son más difíciles de controlar. Los relaves pesados contienen menos agua, es como la mitad y mitad de sólidos y de agua. En cambio, los convencionales son como grandes lagos con un tercio más o menos de sólido en la suspensión. Los relaves en pasta tienen una contextura similar a la plasticina, entonces contienen poca agua y se fijan bien a donde están instalados. Igual presentan fallas, pero son mejores soluciones tecnológicas. También como los relaves filtrados que ocupan mucho menos agua y son una mucho mejor solución. Ojalá que los relaves que se están construyendo en Chile y los que se están ampliando y los que se están mejorando consideren realmente técnicas con menos agua, técnicas de disposición con cada vez menos agua, porque eso realmente puede hacer una diferencia entre una minería más sostenible y menos. Los relaves que tenemos hoy en día son tecnologías del siglo pasado. Se están haciendo esfuerzos por mejorar, pero son probablemente insuficientes. Así tenemos un par de fotos de cómo se ven los relaves. La foto que está abajo a mano derecha es el relave de Las Palmas y al fondo se ve donde estaba mi casa. Eh, bueno, son bien impresionantes. Normativa. Primero, durante el terremoto, durante el terremoto de La Ligua, en 1965, se produce el colapso del tranque El Cobre en Nogales, sepultando a alrededor de 300 personas. Es la primera tragedia que da a conocer este problema en Chile. Esto en la Cuesta del Melón, por ahí, no sé si han visto un tranque que se ve desde la carretera y toda la gente que vive en ese mismo sector hoy, todos esos pobladores, están preocupados por el mega relave que existe hoy en la zona. Eh, de nuevo no se me cambia la página. ¿Me esperan un segundo, por favor? Sí, Bueno, no hay problema, Henry. Ahí ahí se cambió. cambió, pero se cambió dos. Si tengo un problema con eso, lamentablemente les pido la disculpa del caso. Ahí se me corrió dos para acá. Ahí Ah, sí, ahí funciona bien. ahí se Listo. volvió a cambiar para atrás. Ahí sí. Ya, disculpen por eso. La primera normativa que nace a propósito del colapso del tranque El Cobre en el terremoto de La Ligua del año 65 del Decreto Supremo
del Ministerio de Minería del año 86, que prohíbe o restringe tranque de agua arriba y establece los primeros requisitos mínimos de diseño y construcción. Busca garantizar un poco más de seguridad para la población ante el impacto de lo que había sucedido. También le da a CERNEGIOMI facultades y entiende el riesgo, ¿no es cierto? La construcción aguas arriba, que fue la que provocó que se cayera del tranque del cobre, es cuando el muro se construye un poco apoyado sobre los relaves la arena de los relaves que ya están depositados. Eh, entonces la cima del muro se mueve hacia el interior del depósito, es un método económico, pero y también tiene mucho menos estabilidad. Eso está prohibido en Chile después del desastre del cobre. Hoy en día la construcción es aguas abajo, donde el muro se construye apoyándose sobre la ladera exterior del muro. Entonces vemos que al apoyarse sobre un muro que ya está construido, se pueden hacer todas las obras de captación de agua, todas las obras de emergencia y se puede planificar bien el relave. Incluso en su etapa de cierre, si es que es planificado con tecnologías que sean un poquito más sofisticadas. El decreto Supremo 248 es el reglamento de construcción, operación y cierre de depósitos de relave. Se hace en 2007, cuando la minería, las grandes corporaciones y multinacionales ya estaban operando en Chile, y empezó esta minería nueva como la conocemos, y un gran superciclo del cobre que fue alrededor del año 2007 y 2015, más o menos, o sea, 2010 y 2015, y también antes de eso, cuando empezó el 2000. Entonces, hay grandes inversiones a partir del año 90 en minería, que exigen poner al día la reglamentación sobre construcción de relaves y para poder garantizar la estabilidad física y química. Profesionaliza la ingeniería de los relaves, pero no aborda el gran problema de los pasivos ambientales mineros. Cosa que el año 2008 el senador Gómez presenta junto a un grupo de abogados la- la- el primer intento de normativa de poder responsabilizar personas sobre los pasivos ambientales mineros o empresas para poder remediar todo lo que había. El primer intento de poder remediar este gran problema que- que- que existía en Chile. El año 2010 es el colapso del tranque Las Palmas, que es donde yo vivía. Muere una familia que vivía conmigo, de un matrimonio y dos niñas. Nosotros estuvimos viviendo en ese lugar 8 años sin saber que estábamos en riesgo. Bueno, yo siempre voy a acordarme de que no hice las averiguaciones suficientes del riesgo en que estábamos y eso probablemente, esa pena, es lo que me lleva a seguir averiguando y tratar de comunicar este problema en Chile. A nosotros nadie nos advirtió, pero quizás yo lo podría haber advertido si es que hubiese sido más curioso, ¿no? Pero en Chile no te advierten de estas cosas, lamentablemente, porque se teme muy fuertemente que la industria sea cuestionada simplemente porque tiene desechos que tratar, que son aquello que es una obligación que ellos tienen que hacer, pero quizá como no se invierte lo suficiente, no es un tema que sea importante y es un tema que generalmente se oculta en Chile y por eso nos gusta poder difundir un poco de lo que pasa. Después de esta tragedia, que a raíz de eso nosotros empezamos a trabajar en esto, eh, se hace un documental con mi amiga Carola Fuentes, a la cual le agradezco mucho haberme orientado, y ella hizo este documental donde que ustedes pueden ver en YouTube, donde un poco se expresa el problema y un poco cómo llegué a enterarme de este problema. eh, y no es gran cosa lo que ha pasado después, pero les voy a contar un poco de eso, de cómo ha sido desde ahí la normativa. Bueno, en ese reportaje se pide un catastro y se pide el catastro también que se había hecho
sobre los pasivos más peligrosos que habían en Chile, cosa que se había escondido de parte de las autoridades, que si no se hubiese escondido el hecho de que nosotros estábamos en uno de los peligrosos más, en uno de los tranques más peligrosos de Chile, no habría sucedido la tragedia y podrían las personas que estaban ahí haber no estado ahí. Eh, el año 20.551 eh, se promulga la ley de cierre de faenas mineras. Esto es el año 2012. La ley 20.551 es una ley que se hace con el fin de evitar que las faenas mineras fueran abandonadas, como la mina de Las Palmas, donde yo vivía. La ley exige una garantía desde el 2012 en adelante a las empresas para financiar el plan de cierre. Aún no se ha ocupado de parte de ninguna empresa para relaves, ninguna faena ha cerrado en estos 14 años. Solo han suspendido sus operaciones, entonces no sabemos cuánto sirve la ley, si es que las mineras pueden suspender la operación y suspender la operación de sus relaves. No sé exactamente cómo funciona eso, pero es lo que vemos hasta hoy. Solo ha tenido plan de cierre Isla Riesco en Tierra del Fuego, pero sin relave como tal. Vamos ahora a revisar aspectos de gobernanza que se han propuesto. Eh, Primero el programa Tranque, Fundación Chile con financiamiento de Corpo y alianzas público-privadas lanzan una iniciativa de monitoreo de relaves compartida entre empresas, autoridades y comunidades. Sonaba muy bien, a nosotros nos invitaron al lanzamiento y a participar. Era para generar confianza y mejorar gestión del riesgo. La idea era buena, pero primero pierde la parte comunitaria, se podría decir, volviéndose eminentemente técnica y entregando índices o estándares para estabilidad física y química. Luego, hacia el año 2020, el llamado programa Tranque crece en ambición, prometiéndose que Chile será líder en monitoreo en línea, incluso de relaves abandonados, donde los sistemas de monitoreo locales enviarán información al sistema global de monitoreo. Lamentablemente, lo único tangible después de tantos años de anuncios fue un piloto de estabilidad física conectado al tranque de relaves El Mauro. Se anuncian muchos avances y estos se abandonan. Es lamentable. A problemas complejos se necesita mucha paciencia, ya que impera una lógica startup, en que quisiéramos solucionar todo con un botón, problemas complejos con un botón, cosa que no se logra muy a menudo. Lo que se necesita realmente es trabajo y honestidad y tratar de solucionar los problemas viéndolos con todos sus aspectos. Otra iniciativa de gobernanza, ahí en la foto estoy yo de chaleco café, que es el único que no está con terno, ¿no? En 1919 el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería firman un acuerdo para que los privados que obtienen una RCA favorable puedan optar por remediar un pasivo a su elección, como compensación a los impactos de su nuevo proyecto aprobado. Se presenta un listado de 102 relaves priorizados. El mecanismo entra al Plan Nacional de Relaves, con foco en tres ejes: seguridad, remediación y economía circular. Aquí vemos un ejemplo de un relave priorizado en esta especie de catálogo de relaves para remediar. Aquí justo seleccioné un ejemplo que contiene un error, ya que se cataloga como abandonado a un relave cuyo dueño aparece ahí mencionado. Esto lo elegí al azar. Los relaves abandonados no se conoce el dueño, así que donde dice empresa debería decir desconocido, que es lo que pasa en los otros catálogos, en otros relaves de este catálogo, en aquellos relaves cuyo dueño no es conocido o que realmente están abandonados. Esto demuestra que la categoría de abandonado es un poco relativa, porque sí conocemos dueños de muchos de estos relaves.
lo cual refuerza la tesis de que los relaves inactivos en Chile sí están abandonados también, porque es una categoría que se inventó recientemente. Este plan sí fue destacable, es una idea que buscaba que de alguna manera se incentivara la remediación de los relaves, pero era totalmente opcional. La verdad es que es muy limitado por el tamaño del problema. En 7 años se ha utilizado una vez para la remoción del relave Whittle en Andacollo. Estos ejemplos de gobernanza han terminado diluyéndose entre discursos de modernidad y excelencia, pero no tenemos hoy un observatorio de relaves, solo un catastro. No hay información sobre el monitoreo y no hay un plan para propiciar la remediación ni monitoreo de los pasivos ambientales mineros. La Agenda Relaves 2526, lanzada hace un año y medio, busca abordar 4 ejes: promover la remediación o remoción, reprocesamiento y monitoreo, además de actualización regulatoria. Los 3 primeros ejes no se han tocado hasta ahora. Solo hemos visto la modificación regulatoria, la reforma al Decreto Supremo 248. Se arregló también con el Plan Nacional de Relaves 25-26, se le hizo un refresh al catastro, que era bastante antiguo, lo habían ido mejorando y ahora lo han mejorado cada vez más. La nueva plataforma o catastro es más amigable y bien hecha, pero no contiene actualizaciones ni el estado actual de los depósitos. Eso es, por eso es un poco tramposo, uno ve mucha información, pero no sabe en qué estado están los depósitos realmente. Sí, uno puede, es mucho mejor que lo que había el 2010, que no había catastro ni siquiera, y eso fue una de las primeras luchas que tuvimos nosotros, de que el catastro fuera público. Eso lo pueden ver en el documental Informe Especial. Eh, Nueva normativa. Los desastres de Mount Polley en Canadá en 2014 y Brumadinho en 2019, con casi 300 fallecidos, afectaron relaves que se consideraban seguros. Hubo una revisión del Consejo de Minería y Metales, la ICMM, la ONU y la Fundación Principles for Responsible Investment, quienes lanzaron el Global Industry Standard on Tailings Management. Este, este programa obligatorio hasta 2024 para las empresas pertenecientes al ICMM, es decir, las grandes multinacionales, incluye revisiones independientes, transparencia e involucramiento real de las comunidades, además de mejoras constructivas y mejoras de gestión. La Agenda Relaves 2526, o sea, perdón, ahí me equivoqué. Estamos en la nueva normativa, ¿cierto? Constructivas y de gestión. En respuesta al GISTM, este nuevo estándar que las empresas del ICMM estaban obligadas a cumplir antes del 24, después no sabemos exactamente qué pasó. Era obligatorio, ahora parece que es opcional, no sabemos en qué momento cambió esa categoría. La reforma al Decreto Supremo 248, que era el de 2007, nace de la necesidad de adaptarse al GISTM, pero termina excluyendo elementos esenciales de este. Vamos a la reforma. Esta entra en vigencia en cualquier momento hoy, falta solamente la toma de razón presidencial. La reforma clasifica los depósitos según su nivel de riesgo, mejorando la ingeniería para la estabilidad geotécnica, fortaleciendo instrumentación y regulando el reprocesamiento de relaves, lo cual era muy necesario. Lamentablemente, todos los aspectos ambientales quedaron fuera de la reforma, incluyendo el comportamiento químico y la contaminación de agua subterránea. El cierre también quedó afuera, excluyéndose del diseño en nuevos proyectos. Tampoco incorpora mecanismos de participación, información ni revisiones independientes.
Lamentablemente, esta es la opinión de don Jack Birch, investigador muy importante, el mayor experto que tenemos en relaves en Chile. Dice que lamentablemente la gestión integral está ausente en el nuevo reglamento. Se ha perdido una gran oportunidad de alinear la reglamentación con el espíritu del estándar internacional. Tal vez lo más llamativo es la ausencia total de aspectos sociales de la gestión de los relaves, en particular los temas de participación, consulta e información a la comunidad, tan importantes en la actualidad. Esta declaración es de hace unos 10 días atrás. O sea, es muy actual con lo que está sucediendo hoy con la reforma. Pasando a otro tema, un poco de cómo se ha estado desarmando lo poquitito que había en cuanto a regulación. Hoy lo que tenemos es que la principal fuente de información, mayor fuente de datos sobre el funcionamiento de los depósitos es un formulario que entregan las empresas trimestralmente y su contenido no es público. La ley de permisos sectoriales, la famosa ley de permisología, ¿no es cierto? Eh, eximió a los relaves de evaluación ambiental. Hoy solo necesitan un permiso sectorial otorgado por Cernagiomín. Ahí nosotros hicimos este post en Fundación Relave, un poco alertando de todos los problemas que venían con esto. Bueno, vamos a ir ahora a revisar los casos emblemáticos. Eh, en primer lugar, el relave del Torito, que está en el Melón, el relave que se había caído, ¿no es cierto?, en 1965, en el mismo lugar, en un relave gigante. La gente que está al pie de él está muy preocupada, tiene una altura de 100 metros, una cortina, un muro de 2,5 kilómetros y, y tiene 235 millones de toneladas en su interior. El embalse Carén es un embalse muy gigante a donde se llevan hoy en día los relaves desde la mina del Teniente. Ahí podemos ver toda la distancia que tiene que atravesar a través de relaveductos que atraviesan ciudades y pueblos y todo. Ahí no lo pudimos marcar, pero bueno, el relave de Carén parece un lago, está en un parque nacional, está inundando un parque nacional y sus aguas corren hacia, las aguas que escurren de ahí, que no sabemos cómo es la calidad de esas aguas, escurren hacia el lago Rapel y se realizan descargas y hay un centro de abatimiento de manganeso. Siempre se ha cuestionado la calidad de las aguas de riego que se están utilizando hacia abajo y la contaminación que puede haber en toda la zona agrícola de Rapel. Ese monitoreo, ese seguimiento lo podría hacer alguien. Alto Mañiguales es un tranque de relaves en Aysén. Es un caso que demuestra cómo las comunidades que están cuidando su territorio, sus paisajes, encima del tema de la conservación, han hecho mediciones de agua, murieron animales y el relave de confluencia se ha demostrado que han habido muchas malas prácticas en torno a ello. La defensa comunitaria, eso sí, yo creo que está rindiendo sus frutos. Este es el relave de Peña Blanca que tuvo un colapso, no fue un colapso, tuvo una rotura hace 2 años en la zona de la Ligua. Es un relave en pasta, entonces no debería romperse. Como decíamos, debería ser como una plasticina. Tiene casas muy cerca. Ahí vemos el tamaño de las máquinas excavadoras, que es bastante impresionante. Este es un relave de tamaño mediano, no es un tamaño grande, no es un relave grande, pero es de gran tamaño. Este es el Mauro, que es un relave de los Pelambres, de la mina Los Pelambres. Está llamado a ser uno de los relaves más grandes del mundo y de Chile, junto con Carén, que vimos recién, de Codelco. Eh, su muro es muy alto, con más de 200 metros de alto.
y tiene una capacidad aprobada de 1.700 millones de toneladas. El pueblo de Caimanes se encuentra pocos kilómetros de aguas abajo. Este tranque resistió el terremoto de Los Vilos en 2015 de buena manera, y su tamaño es muy grande, entonces un tranque que asusta bastante porque no sabemos cuándo vendrá el próximo terremoto. O sea, acá hay terremotos cada 25 años en Chile, entonces son cada 100 años 4 terremotos, lo cual exige una construcción muy, muy, muy buena para que no haya problemas. Eso es a lo largo de todos los relaves de Chile. Andacollo, este es un caso súper importante porque tenemos una ciudad con mucha gente viviendo, con 120 relaves dentro del área comunal, con un relave gigante, de TEC, que ha presentado fallas y filtraciones en el último tiempo. Está en una zona geológicamente. Me parece que el profesor debe estar teniendo problemas de conexión porque se quedó pegado. Lo vamos a esperar unos segunditos. De todas maneras, voy a tomar contacto con él para ver cómo está. Vamos a esperar un par de minutos a que el profesor Henry vuelva a conectarse y volvemos a retomar la clase porque tuvo unos problemas de conexión con internet. Así que muchas gracias por la espera. Ahí vemos súper bien la presentación, Henry, pero está silenciado. Ahí sí, Perfecto, ahora sí. mil disculpas a todos por este problema. Bueno, continuemos y muchas gracias por esperar. Como decíamos, Andacollo es una ciudad que sabemos que la gente tiene contaminación, que existe un montón de contaminación, incluso existe contaminación a nivel de sangre. Los habitantes de Andacollo han pedido exámenes epidemiológicos, que se les hagan exámenes, se les prometieron desde 2017, cosa que no ha sucedido. Y bueno, es un derecho a la salud saber si es que el lugar donde viene es apto y cuáles son las medidas para hacer ese lugar más apto, ¿cierto? No se me cambie. Ahí sí, sigo con los problemas. Bueno, ese Andacollo, ahí está el relave Whittle que lo removieron hace 2 años. Y usaron técnicas súper convencionales, como si estuvieran paliando cualquier cosa, tierra común y corriente. No hubieron métodos de ninguna seguridad, pero bueno, al menos se removió. Chañaral es un caso emblemático porque entre 1938 y 1989 la mina Potrerillos y luego El Salvador
descargaron sus relaves al río Salado. El río Salado los transportaba directamente hasta la bahía de Chañaral, donde se vertieron cientos de millones de toneladas de relaves al mar. La bahía ha terminado transformándose en un gigantesco depósito de relaves. Hoy en día hay una mina que se quiere instalar que se llama Playa Verde, que quiere instalarse en la playa de Chañaral porque hay más mineral abajo en la playa que arriba en las minas. Entonces ha sido controvertido. Quizás puedan limpiar la playa porque en 2004, como tenemos ahí en la foto, que se pueden meter en YouTube a ver esa imagen, y también está la tierra en que vivimos, del año 90, que muestra toda la historia de esta ciudad que es bastante terrible, eh, porque es una playa hermosa del norte, con una biodiversidad increíble, que hoy en día es un relave, básicamente. Eh, el presidente se bañó allá para demostrar que la habían limpiado. Quizá quiso hacer un guiño a Codelco o en ese tiempo temas políticos, pero fue un momento muy recordado eh, y muy paradójico. Copiapó es una ciudad grande que convive con al menos 87 relaves en su radio comunal. El crecimiento urbano se ha dado alrededor de antiguos pasivos. El, el año 2015, producto de las enormes lluvias que hubieron, hubo un aluvión, varios aluviones en esa zona y en todo el norte, pero en Copiapó fue terrible. No sé si se acuerdan, en Paipote, Tierra Amarilla, cuando gran cantidad de relaves se arrastró por los ríos y por todos los cursos de agua, relaves aguas arriba, antiguos, de todo tipo, también relaves activos que se rompieron, fue una tremenda embarrada, quedando todo contaminado. Fuimos con nuestro querido doctor Andrei Chernichin, a quien aprovecho de hacer un homenaje, rendir un homenaje. Él fue nuestro mentor e inspirador. Fue el doctor que nos enseñó a tomar muestras, a salir a terreno y que nos enseñó un poco sobre cómo estos temas no se manejan lo suficientemente bien. Él dedicó su vida completa a ayudar a madres y a pobladores en peligro. Eh, Miembro presidente del Comité de Medio Ambiente del Colegio Médico, aprovecho de recordarlo. El relave Talabre es el relave que está en la mina Chuqui. Desde el año 52 se depositan los relaves de las divisiones Chuquicamata, Ministro Ali y Radomiro Tomic. Es un salar que se convirtió en relave, posiblemente el más grande de Chile. Tiene procesos sancionatorios por monitoreo de agua subterránea y la información sobre este relave es muy escasa, es muy ambigua. Un relave que, imagínense que era un salar que se ha ido tapando con relaves, entonces tiene también, no sé si son petroglifos o geoglifos, pero tiene restos arqueológicos que son muy importantes que también se han visto perjudicados. Tiene muchas capas culturales y es muy interesante de estudiar en una ciudad que un poco ilustra cómo es la historia minera de nuestro país, con lo bueno y lo malo, ¿cierto? El relave de Ovejería es un relave de Codelco que está cerquita de Santiago, al lado de las Tórtolas, es su mellizo. Es increíble porque desde la mina andina, que transportan por 87 kilómetros de relaveductos, los traen desde la alta cordillera para depositarlos acá. Y lo notable es que se hace un trasvasije de cuencas de agua, es un dato curioso, porque agua que viene desde Aconcagua, de donde era antiguamente el embalse de los Leones, en el Valle de los Leones, la zona de Guardia Vieja, que es muy bonito, de ahí se decidió traer para acá, a la zona de Tiltil Colina, un tanque muy grande y se van a seguir depositando, está un tercio de su capacidad recién, por muchísimos años, todas las expansiones que se están haciendo ahora en la cordillera. Eh, es muy importante considerar la calidad de las aguas de estos depósitos porque están muy cerca de zonas urbanas. Saber si que se está haciendo lo suficiente para controlar las plumas de drenaje ácido que avanzan hacia los acuíferos de Santiago y hacia el acuífero del Maipo. El lado de las tórtolas empieza a funcionar en 1992 para la mina Los Bronces. Su muro tiene más de 100 metros de altura y existe preocupación por la afectación de agua subterránea. Se planea de ahora en adelante repulpear 48 o 8 millones de toneladas del relave Pérez Caldera en Los Barnechea.
a través, no sé de cuántos, 60 kilómetros de relaveducto, una cosa así. Es un tranque que se ve muy lleno, pero que todavía le queda un tercio más de su capacidad, según los datos. Y está muy cerca, esto está en colina, está muy cerca de zonas urbanas. Y el monitoreo de aguas subterráneas yo creo que es muy importante, especialmente hacia zonas como Quilicura, Lampa, donde nosotros hemos hecho pruebas de agua y han salido muy malas. También la zona de colina. Yo creo que es muy importante hacer un monitoreo. No, no se puede demostrar que la contaminación viene exactamente de acá o no hoy, pero se deberían tener las herramientas, el Estado debiese contar con las herramientas para poner a su población a salvo. Hoy en día las empresas se automonitorean en prácticamente un 100%. No existen revisiones independientes, lamentablemente, especialmente sobre contaminación de aguas subterráneas. Ahí están las tórtolas de Ovejería, ahí se ve Santiago, ahí se ve la cordillera, las minas andinas y los bronces y los dos relaves. Desafíos. Un segundo, por favor. Norma de calidad de suelo. Una norma de calidad de suelo es aquello que permite hacer planificación territorial según la vocación del territorio o su estado. Además, permite poner a salvo a gente viviendo en zonas contaminadas y definir si un lugar es habitable o no. Chile no tiene norma de suelo. Su promulgación se ha aplazado muchas veces. En la imagen se ve como un sector en Quintero, donde se acaba de aprobar la construcción de una urbe privada de miles de casas, podría presentar suelos contaminados. Fiscalización. El año pasado, Contraloría pidió explicaciones a Cernagiomín por haber fiscalizado solamente 14% de las faenas mineras, con hasta 800 faenas por controlar al año por funcionario. Es decir, las faenas quedan en la alta montaña. La fiscalización de una faena debería tomar prácticamente una semana, 800 al año. Es impresionante la carga de trabajo que tienen los funcionarios de Cernagiomín, la baja dotación, además de la alta cantidad de cosas que tienen que hacer, porque además tienen que vigilar volcanes, sismos, seguridad minera y la seguridad de estas instalaciones. Eh, Esto demuestra las pocas herramientas y el poco interés que hay por ejercer un control mínimo sobre la actividad económica más importante del país. No hay más importante del país. Chile no tiene una ley de pasivos ambientales ni un plan concreto para ver qué va a pasar con los cientos de relaves abandonados que tiene el país, que están todos los días contaminando, porque no son pasivos ambientales mineros, sino que son agresores ambientales mineros en realidad. ¿Qué podemos hacer? Eh, Acá hay una página que me faltó, bueno, que es la página de remediación. Me quedó otra. Bueno, que esta no iba, pero bueno, la remediación de los lugares contaminados está llamada a ser una actividad muy importante en los próximos años. Existen tantas formas de remediación como mentes creativos. El desafío será generar los incentivos de parte del Estado y de los privados para que muchas personas puedan dedicarse a investigar y ejecutar proyectos de remediación, empezando por lugares habitados o más sensibles. Eh, la restauración incluye cosas como la fitorremediación, que es poner plantas para fijar los metales al suelo. Incluye medidas de contención hidráulica como zanjas o pozos de extracción de agua para que no siga contaminando aguas superficiales y subterráneas. También hay sistemas de remediación que son de innovación, que son nuevos, con bioremediación con bacterias. También hay fitoextracción con plantas que uno después puede cosechar
y con eso extraer los metales. Hay mucha innovación y hay muchas cosas que se están haciendo que son muy interesantes. Lo importante es que la actividad restaurativa debiese involucrar a las comunidades de la zona en talleres que desarrollen saberes regenerativos como valor local, que existan talleres regenerativos, que el conocimiento vaya quedando en el lugar y que la remediación sea una actividad importante en el futuro y sea un negocio importante en el futuro, tan importante como la minería, que las comunidades se puedan integrar y que exista mayor transparencia, que, que la minería y que el Estado bajen un poco la guardia y los temores de no alarmar a la población, porque la población va a estar más alarmada. Si es que hay más transparencia, todo va a ser mucho más fácil para mejorar esta situación que es tan difícil, que es uno de los problemas más ambientales de este país. Eh, Les doy muchas gracias por haberme escuchado todo este rato y bueno, ahora les contesto las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Henry, por esta clase. Hay unos comentarios en el chat. Si es que alguien tiene preguntas, no duden en levantar la mano para aprovechar la instancia de tener a Henry en la clase. Karina Isabel Espinosa pone en el chat, es tremendo que después de tantos años del mayor desastre ambiental en Chile, Chañaral de 1938 a 1988, aún no exista normativa consistente en relación a relaves. Dice que cuando se secó ese material, la ciudad era irrespirable, el barro que no se alcanzó a secar de algunos lugares quedó como roca. Y también agradecen mucho la presentación. Matías Reyes tiene la mano levantada. Dale, Matías. Muchas gracias por la presentación, profe. Importante conocer los datos duros y las realidades de que cómo estamos viendo como país, considerando que Chile es denominado como mal nombrado país minero. Pregunta muy ingenua. ¿Quién regula esto? Porque entiendo bien que los municipios también juegan un rol importante o las gobernanzas también en cuanto a sus regulaciones territoriales. ¿Se puede incidir en algo? Preguntando muy básicamente, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Yo creo que las municipalidades están llamadas a cumplir un rol importante porque ellas tienen contacto directo con todas las reparticiones locales y ellas son las que emiten también todos los permisos para construcción y deberían actualizar también sus planes urbanos con respecto a los pasivos que se encuentren adentro. Tanto las municipalidades como Cernia-Giomín deberían articularse, pero con un Cernia-Giomín ojalá mucho más fuerte, y yo creo que Senajimí se queda corto. Necesitamos un organismo que se dedique específicamente a los relaves, porque ahora se acaba de inaugurar el Observatorio de Desastres Geológicos y Mineros, que es una cosa como súper vaga. En el fondo, cada vez tenemos menos fiscalizadores y personas que estén encima. Así que la acción ciudadana, el boca a boca, hablar con la gente de la municipalidad, ir a Senajimí, averiguar dónde puede haber un relave, siempre es súper importante para poder poner a salvo a tu comunidad. ¿Alguna otra pregunta? Florencia tiene la mano levantada y luego Luis Felipe. Dale, Florencia. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Ya, Te muchas escuchamos. gracias. Bueno, mucho gusto, Henry, y saludo a todos. Bueno, yo igual me he dedicado hace algunos años a investigar el tema de los relaves mineros desde la sociología en algunos proyectos Fondesit y quería consultarte tu experiencia con un tema que igual considero bastante sensible, que es todo lo que tiene que ver con el riesgo que implica trabajar estos temas también a nivel personal, a nivel comunitario, que también es como algo que también como que yo me pregunto, porque me gustaría mucho como empezar a, por ejemplo, hablar más de esto, incluso, no sé, hacer, educar, porque en general la gente no tiene idea ni siquiera qué es un relave minero aún. Entonces la pregunta es como, ¿cómo ha sido tu experiencia también en términos como de protección, como qué
tan real es el riesgo de hablar sobre estos temas también relacionado a todo lo que sabemos que pasa con la ley de Escazú y los riesgos que corren los defensores ambientales. Por ejemplo, yo he trabajado con temas de relaves abandonados, entonces me parece, por ejemplo, que ahí hay menos riesgo, porque como no hay un alguien vivo que pueda hacer realmente una, o sea, en realidad sí hay, pero no tan tal vez claro como cuando hay mineras activas que pudiesen, no sé, hablar de sus relaves claramente pudiese generar un problema y como para ellos. No sé cómo ves tú esta situación, como desde cómo trabajar estos temas de forma segura, cómo ha sido tu experiencia, qué recomiendas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Florencia. Sí, la verdad que sí, he recibido amenazas de hartos tipos y hartas veces. No es rico trabajar en estos temas, pero si es que tenemos el interés de poder ayudarnos, de poder sumar, de poder con la verdad tratar de hacer que el día de mañana en las comunidades cercanas las zonas mineras puedan tener vidas con un mejor futuro, creo que vale la pena. Yo creo que estos espacios también son espacios de contención donde podemos compartir, donde yo creo que el temor no es nunca un buen consejero, que el temor siempre nos hace tomar decisiones equivocadas, hay que ser cauto, al mismo tiempo tampoco hay que decir cosas innecesarias ni atacar a gente de la minería o atacar gente, porque eso también puede traer malas ondas. Principalmente yo creo que la convicción en que podemos construir cosas con creatividad y y con cosas que vayan quedando en los territorios como conocimientos locales, la, la- la- la labor de los luchadores ambientales puede irse solidificando siempre que trabajemos desde la humildad y también con el compromiso de tratar de ayudar y de escuchar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Te escuchamos, Luis Felipe. Ya, yo tengo dos preguntas. Una es si a nivel internacional hay algún país que esté haciendo algo diferente, o que lo esté haciendo mejor, o en realidad están todos los países más o menos igual. Y mi otra pregunta era respecto a si, no sé si en Chile estará ocurriendo, pero en términos jurídicos, si hay alguien que esté tomando acciones legales, porque supongo que por ahí igual hay opciones de buscar mejoras o compensaciones o no lo sé. Por eso esa es como mi pregunta, si alguien está haciendo respecto a algo a los relaves. Sí, gracias por tu pregunta. Sobre los países que están haciendo las cosas mejor, sí, yo creo que en países como Canadá o Australia se toman el tema mucho más en serio, principalmente de la transparencia, de la entrega de información a las comunidades y información abierta y portales con información abierta, donde se entrega información de cómo está la contaminación del agua, con todos los reportes actualizados. Lo mismo en Australia, o sea, tienen unos sistemas de transparencia que son buenísimos. Eh, y también están mejorando sus procesos para tener relaves cada vez más pequeños, con menos agua, y siempre todo esto con un marco de colaboración con las comunidades, que la relación con las comunidades no sea o de querellas y demandas o pagos, sino que sea una relación real, o sea, una relación entre alguien que ocupa ese territorio, que lo vive y que lo ha vivido siempre o que llegó hace poco, da lo mismo, y el que está desarrollando una actividad económica y las otras actividades económicas que viven en ese lugar. O sea, tiene que haber un diálogo entre todas las partes, tiene que haber una integración social. No pueden trabajar unas cosas separadas de otras, especialmente con las necesidades que tiene esa comunidad, que no es solamente que le paguen por su silencio, que es básicamente o que le paguen por- por- para evitar ser querellado, que pasa en muchos lados, donde el poder de tener una firma de abogados que trabajen muy fuertemente se opone a dueños de pequeños terrenos que son
que se sienten súper amenazados y que sienten mucho temor. Eh, Hay mucho por hacer en Chile, pero hay que pensar en positivo. Aunque la situación no es buena, hay que pensar en positivo porque siempre se puede estar mejor y las nuevas generaciones cada vez tienen más conciencia de todas estas cosas y los temas no se pueden tapar para siempre. Lamentablemente los temas empiezan a aparecer solos, los problemas empiezan siempre a aparecer solos. Eh, Sobre acciones legales que estén tomando personas en Chile, bueno, yo me querellé contra la mina, ganamos el juicio por daño ambiental, después también el juicio indemnizatorio, pero son cosas que se alargan un montón. El fallo ambiental de cumplir 12 medidas de reparación no se ha cumplido y quieren reabrir la mina, son, como son las cosas en Chile, muy raras, pero ahí estamos con paciencia, hay que seguir adelante. En este momento hay una querella que se presentó a fines del año pasado, una demanda contra el Estado de la Asociación de Pobladores y Pobladoras de Calama, creo que es, contra el Estado por la contaminación persistente de los residuos mineros, que es una querella, una demanda que probablemente va a tener una solución. Ahí vamos a ver qué pasa, va a ser tanto esa demanda como la que hicieron hace pocos días la abogada Sandra Dañino en Tierra Amarilla. También ella demandó por la contaminación de los relaves en esa zona. Entonces ya tenemos dos querellas en menos de un año. Y lo que pase con esas querellas yo creo que va a ser muy decidor con respecto al futuro de los relaves. La gente ya se está dando cuenta de lo que pasa de estas externalidades porque también los residuos son cada vez mayores y se están erosionando arriba de los pueblos y las ciudades. Entonces, por mucho que la minería traiga mucho progreso, la gente que está expuesta a sus externalidades ya no está muy dispuesta a seguir sufriéndolo. Y están apareciendo abogados que están dispuestos a ayudarlos. Vale decir que esperemos que esos abogados sean limpios y que no negocien después con las empresas, dejen a la comunidad votada y se vayan con la plata del acuerdo, que también ha sucedido con comunidades recientemente. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Henry. Vania pone, ahí Karina levantó la mano mientras voy a leer una pregunta que pone Vania Contreras en el chat y te doy la palabra, Karina. Podemos juntar las dos preguntas para responder. Vania pregunta, ¿los relaves cerca de Santiago llevan mucho tiempo? Recuerdo que hace unos 5 años, viajando en avión desde el norte a Santiago, vi varios lugares que parecían ser relaves, pero no recuerdo haberlos visto antes. Eran enormes, fue bastante impactante. También Vania agradece el espacio. Y ahí, Karina, si quieres puedes ir con tu pregunta y Henry puede contestar ambas luego. Eh, ya, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Henry, por toda la información. Se nota primero que es un tremendo trabajo y bueno, trabajar en temas ambientales siempre es un tremendo desafío porque es complicado, es un territorio un poco peligroso a veces. Entonces, gracias porque se nota que hay un tremendo trabajo detrás de esto. Más allá de la presentación, es un trabajo de mucho tiempo y eso se valora harto. Así que gracias por eso. Bueno, yo más que hacer una pregunta, bueno, quería comentar que igual en algún momento en Arica se importó relaves aquí tengo el dato, de Suecia, si no mal recuerdo, de la empresa Promel. Eso, hablando de lo que decía Henry, de cuánto tiempo llevan solucionar temas ambientales, la verdad es que hasta el día de hoy todavía es un tema pendiente. El problema fue que se importó este material que tenía plomo, tenía cadmio, tenía diferentes contaminantes que además produjeron en la gente teratogénesis. Los bebés nacían con problemas, tenían alergias, tenían problemas cognitivos y hasta el día de hoy hay generaciones que se desarrollaron bajo esa situación. Y lo peor fue que sobre este relave vino el Estado y construyó viviendas sociales, donde habían tambores con distintos químicos y aparte del relave en sí, que ya tenía distintos componentes tóxicos,
Y hasta el día de hoy, como les decía, hubieron muchísimas como gobiernos locales, municipalidades, como alcaldes, que de repente fueron desapareciendo los documentos de estudios de estas personas, que se le hacían a estas personas, para demostrar que tenían grandes componentes de metales pesados, de polimetales en el cuerpo. Y hace poco vi que recién van a demoler Cerro Chuño en estas casas, porque a pesar de que lo habían retirado de sus casas, vinieron y se tomaron estas casas. Entonces había gente que estaba habitando en esas casas. Y hace como una semana atrás, si no me equivoco, recién, estamos hablando del año a ver si no mal recuerdo, o sea, 1884, entre 1884 y 1885 pasó esto. Y resulta que recién se están demoliendo las casas, que además fue un error del Estado. Entonces es importante como la presión ciudadana, por decirlo así, y el conocimiento que tenga esa presión ciudadana. Uno tiene que también informadamente empezar como a combatir todo lo que esté pasando en nuestro territorio. Lamentablemente estamos en un escenario donde no van a velar por nuestro bienestar. Y si no somos nosotros lo que unificamos, y dentro de las cosas que también decía Henry, de la peligrosidad, también tiene que ver con que mientras más seamos agrupados, también la fuerza es mayor. Cuando las personas estamos solitarias defendiendo un territorio, la verdad es que la presión y el poder que se ejerce es más difícil el proceso. Aparte es agotador porque se tiene que hacer de todo. Así que eso por lo menos yo quería decir que la verdad es que hay mucho material, hay muchas cosas, hay muchos temas ambientales y de repente como que uno tiene demasiada información de todos lados. Así que gracias Henry por eso, por todo. No, muchas gracias a ti, Karina, por tu comentario. Es cierto que el caso de Cerro Chuño y de Bromel y los relaves importados desde Suecia es un caso del Cerro El Plomo, la población El Plomo le dicen. Están tratando, ahí se instaló el tren de Aragua, siempre la gente la sacaba y se volvió a instalar, ahora se instaló más gente, ahora están demoliendo las casas para que la gente no vaya a instalarse. Y efectivamente nosotros tenemos amigos de allá que tuvieron muchos problemas de la salud. Por si está viendo alguno, les mando un abrazo gigante. Tenemos muchos lazos allá en Arica, especialmente por este caso, bueno, y por otras situaciones de allá, por lo que pasó, por lo que está pasando también en nuestra querida región de Arequipa y Parinacota. Pero el caso, sin duda que el caso de Bromel es paradigmático de Cerro Chuño, de cómo a través del tiempo sigue causando estragos y cómo son muy difíciles de solucionar y cómo estas cosas no se debiesen postergar, sino que mientras uno antes las ataca, mejor es para la salud y mejor es para el bolsillo también, porque estas cosas al final va a haber que hacerlas, si es que están cerca de comunidades. Y contestando el comentario también sobre los tranques que están cerca de Santiago, de la pregunta anterior, esos tranques están súper cerca de Santiago, en la comuna, en la comuna de Tiltil y de Colina, digamos al lado de Santiago, y el agua subterránea fluye hacia Santiago. Entonces son un problema bastante grave y hay que exigir que haya mayor monitoreo, especialmente para zonas de Quilicura, de Lampa, de Batuco, bueno, y después viene el centro de Santiago. Entonces estamos hablando de un lugar donde viven 10, 15, 20 millones de personas y estamos dejando que 2 megarrelaves sigan depositando durante decenios más miles de millones de toneladas con métodos que no sabemos si son todo lo tecnológico que nos prometen y si es que realmente esos acuíferos se están protegiendo, porque ese es el agua de todo el futuro de todos los santiaguinos, que es un tema muy importante y no sabemos si es que el Ministerio de Obras Públicas se lo está tomando en serio. Pero bueno, hay que levantar esa voz y decir que debemos cuidar esas aguas. Consideremos que hay mucha gente preocupada por el centro de datos de Google en Quilicura. Esa agua en pocos años más puede estar totalmente contaminada por el drenaje ácido, capaz que sea inutilizable ni siquiera para un centro de datos. Entonces hay temas que son más urgentes incluso, que es la contaminación y inutilización para siempre de nuestros acuíferos,
que es un tema que yo no quiero ser fatalista, pero son temas que hay que ponerle ojo porque en el futuro vendrán muchos más chilenos. Entonces tenemos que pensar un país para cientos de años más, no para poquititos años más. No podemos destruir el país, menos donde vive mucha gente. Ya, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer, no hay más preguntas. Bueno, agradecerle de nuevo a Henry por esta presentación, por el espacio, por el tiempo, la dedicación también y todo el trabajo que lleva haciendo a propósito de los relaves siendo un país minero. Perdón por los ladridos de los perros. Nos vemos este miércoles. Vamos a tener la siguiente clase, va a ser sobre institucionalidad ambiental. Nos quedan todavía 2 clases de este curso. Les recuerdo que esta clase va a ser subida también a YouTube en su debido tiempo y agradecerles también a todos y todas por la conexión, por la persistencia en el curso y nuevamente a Henry por esta muy buena clase sobre relaves, un tema muy importante que nos debemos hacer cargo como país y región minera. Buenas noches a todos y todas. Nos vemos. Muchas gracias, muchos cariños. Gracias, Muchas Henry. gracias, buenas noches. Gracias, excelente clase, profesor. Muchas gracias.